Porque cada día le damos la bienvenida a nuevos radioescuchas y posiblemente no conocen este curso. O porque tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, ¿recientemente tuviste una pérdida? En tu camino tiene para ti el curso de tanatología. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida. Este curso te ayudará mucho si has sufrido una pérdida o si conoces a alguien que la sufrió recientemente, sabrás ayudarle de la mejor manera a superar sus etapas de duelo. El curso de tanatología. Tercera sesión. Continuando con nuestra reflexión sobre la tanatología, tenemos que decir que el dolor afecta a todas las edades y tiene muchas causas. El dolor afecta a las personas de cualquier credo religioso, no por ser budista o ser católico o ser protestante, anglicano o ateo. El dolor deja de aparecer. Hemos dicho que el dolor aparece cuando valoramos a las personas, las situaciones, los objetos, las cosas, las experiencias. Y aun aquellas personas que dicen renunciar y no estar apegadas a ninguna persona, a ningún objeto, yo creo que no pueden tener este desapego total, de tal manera que las edades, los credos religiosos, los pensamientos políticos, de ninguna manera van a hacer que una persona se libere totalmente del dolor. Para comprender mejor esto, le voy a pedir a David Chávez y a Sergio Enríquez que hagan algunos comentarios de pérdidas que pueden sufrir jóvenes o adultos. Rodolfo fue el mejor empleado durante todo el año. Para obtener un mejor puesto dio lo mejor de sí e incluso trabajó horas extras sin remuneración. Sus compañeros lo consideraban el mejor para el puesto. Sin embargo, se vio desilusionado cuando el puesto que deseaba fue ocupado por una persona con menos capacidad, pero recomendada por su jefe. Aquí yo quisiera hacer un comentario. Rodolfo nunca tuvo ese puesto que aspiró y, sin embargo, lo consideró suyo. Esto es precisamente lo que para él sea una pérdida. Pérdida no es solamente tener algo y perderlo. Pérdida también puede ser ilusionarse con algo y no llegar a tenerlo. Te pongo otro ejemplo. Una muchacha, a lo mejor se imaginó que un muchacho estaba enamorado de ella porque era muy atento. Esta muchacha se fue imaginando que algún día él le pediría matrimonio, que algún día podrían hacer una vida de pareja, y lamentablemente después de un tiempo de ilusionarse, donde ella casi se imaginaba ya con el vestido blanco y caminando hacia el altar, descubre que a este muchacho no le gustan las mujeres porque es homosexual. Bien, para ella, aunque el joven nunca haya sido su novio, aunque nunca le haya propuesto matrimonio, para ella esto es una pérdida y va a tener que vivir un duelo. Hay otro tipo de pérdidas que no siempre consideramos y que vamos a analizar especialmente al final del curso, pero ya desde ahora vamos iniciando una reflexión. ¿Tú crees que el cambiar de casa sea una pérdida? Sergio. Aunque no lo parezca, otra causa del dolor provocado por las pérdidas es el cambio de residencia, de casa, de colonia, de ciudad o incluso de país. Cuando el cambio se hace para encontrar una casa o una situación mejor, el efecto de la pérdida puede ser menor. Efectivamente. Tú piensa en el hijo que sale a estudiar al extranjero y va a encontrarse con una universidad nueva, compañeros nuevos, tiene la oportunidad de hacer un posgrado, una experiencia maravillosa. Yo te preguntaría en este caso, ¿quién sufre de la pérdida? Este hijo que está yendo a estudiar al extranjero y tendrá nuevas experiencias y que así lo ha decidido, o la madre de familia que se queda en casa.
que se queda viviendo su misma experiencia, pero ahora sin el propio hijo. Evidentemente que para el hijo ir a estudiar no será una pérdida, en cambio para la mamá sí. Te pongo otro ejemplo. Si un hombre está harto de su esposa y comienza una relación con otra persona, que en este caso sería infidelidad, pero con esta siguiente persona se siente contento y feliz, ¿para quién será la pérdida? ¿Para él que está abandonando una familia o para la mujer que se quedó en casa y que siempre había sido fiel? Evidentemente, para una persona es pérdida, para otra persona no es pérdida, y en este caso, hablando de la residencia, quien deja una casa para encontrar una residencia mucho mejor, tendrá un poco de sufrimiento, pero no tendrá tanto como si tuviera una casa muy grande y tuviera que mudarse a una más pequeña, más modesta y con más limitaciones. No solamente es el cambio de casa, sino bajo qué circunstancias. Pero la palabra mudanza significa muchas pérdidas. Una mudanza supone el dolor de dejar amigos, compañeros de escuela y las relaciones que has construido durante años. El dolor y desarraigo es más fuerte, es más doloroso cuando la familia o uno solo de sus miembros se ven obligados a cambiar de país. Muchas personas acuden al hospital porque el cambio o experiencia negativa les provoca alteraciones o una enfermedad. Interesantísimo este punto. Un cambio importante en la vida puede tener también repercusiones de tipo físico. Personas que han tenido una pérdida acuden al hospital porque empiezan a sentir algunas cuestiones que antes no sentían. Yo quisiera aprovechar este momento para preguntarle a David, que es colaborador nuestro, ¿qué experiencias ha tenido en este momento a raíz de la pérdida de un ser querido? David, yo quisiera preguntarte y que nos hicieras favor de compartir, ¿hace cuánto tiempo que perdiste a tu ser querido? A mi ser querido tiene apenas unas semanas, padre, que tuve esta pérdida muy importante para mí. ¿Qué significa, no qué significaba, sino qué significa esta persona para ti? ¿Por qué sientes que es una pérdida? Significa mucho para mí porque compartí muchos momentos especiales con él, porque me compartió mucha de su experiencia, de sus conocimientos, me ayudó a estudiar, me ayudó a conseguir trabajos, estuvo conmigo en muchos momentos importantes, padre. En este momento David no está siendo amplio, está diciendo muchos momentos importantes. Si yo tuviera que ayudarle a él como tanatólogo, le diría, ¿qué te has perdido, David? Si él contesta muchos momentos importantes, tendría que seguir insistiendo hasta que él me dijera, me he perdido desayunos con él, me he perdido navidades, me he perdido días de cumpleaños, me he perdido momentos de reírnos, me he perdido momentos de verlo sonreír, me he perdido momentos de fotografías familiares, me he perdido una y otra y otra y otra cosa. Esto es lo que una persona tiene que desarrollar cuando sufre una pérdida, para que esté rompiendo esta etapa que mencionamos anteriormente, la etapa de shock. Para poder valorar qué es lo que se está perdiendo, uno tiene que hacer un análisis completo, qué es lo que a partir de la muerte de mi ser querido no vuelve a ser igual. ¿Qué es lo que no vuelve a ser igual? Fíjate bien. Después de la muerte de un ser querido. ¿Escuchas su voz? Solamente en una grabación. ¿Puedes ver lo que se mueve? Solamente en un video. Y si no tienes ni grabación ni video, ni eso. Puedes ver una foto estática, pero tu familiar no era un pedazo de papel impreso. Puedes quedarte con una parte del pasado, pero los familiares no son pasado, van desarrollándose, van creciendo. ¿Qué es lo que tú sentiste o que sientes ahora después de una semana de la pérdida? ¿Qué ha sucedido contigo que no había sucedido antes?
pues ahora, padre, justamente se han manifestado repercusiones físicas. He evaluado, he pensado que ya no voy a poder volver a comer con esta persona como lo hicimos en las últimas semanas. Ya no podremos convivir en el cumpleaños de mi abuelita como lo hicimos hace un año. Ya no podremos darnos algún regalo en la Navidad, entre muchas otras cosas. Mencionaste tú repercusiones físicas. La gente no te ha acompañado al hospital, no ha ido contigo a una clínica. Necesitaríamos saber algunas de estas repercusiones porque seguramente a muchos que han tenido una pérdida les sonará muy conocido. ¿Qué tipo de repercusión? Bueno, el mismo día del sepulcro de mi tío tuve lo que los médicos me diagnosticaron como una crisis nerviosa, tuve una hipertensión reactiva. Eso quiere decir que ante tanto sentimiento acumulado, mi presión arterial se desestabilizó, me hizo falta el aire, tuvo que ir una ambulancia por mí, incluso internarme en la Cruz Roja. Bien, esto que le pasa a David está mencionando claramente que algo que está pasando internamente en nuestra psicología puede afectar todo lo que es nuestro cuerpo. Vamos a tener un capítulo especial para tratar este asunto, pero por ahora nos queda muy claro que una pérdida puede afectar incluso a todo el cuerpo de una persona. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Yo no les he dado la vida, solo las he cultivado. Dios es el que da la vida. Nosotros solo debemos cultivarla con amor para que dé frutos. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. Yo no quiero un vaso con agua. Deseo una fuente de la que siempre pueda beber. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. No importa que queden en lugares equivocados, pero por favor coloquen los letreros. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Una pérdida puede ser provocada por muchas cosas, pero también la misma pérdida puede provocar también otras más que si tú no las conoces, no las vas a poder manejar. Quizás si David hubiera tomado un curso de tanatología antes de sufrir la muerte de un ser querido, él sabría, después de este momento tan difícil, que iba a pasar por esta cuestión a lo mejor corporal por la que está siendo afectado, y entonces podría tener una mayor tranquilidad. ¿Cuál es el problema que tiene una persona que de repente ante una pérdida empieza a sentir que le falta el aire, que no puede dormir, que le da taquicardia? Evidentemente esto se va a complicar porque viene una ansiedad, viene un nerviosismo. La persona puede llegar incluso a pensar que se puede morir, y esto hace la situación mucho más aguda. En cambio, si yo sé, después de una pérdida, voy a tener problemas como insomnio, dolor de cabeza, dolor de estómago, diarreas, vómitos, altas o bajas de presión, no me voy a espantar tanto. Iré con el médico, trataré de calmarme y entender que la emoción es la que en este momento se está manifestando a través de todos mis poros. Tenemos algunos ejemplos que vamos a escuchar en este momento de dos personas que tuvieron que cambiar su residencia. Y ambas personas, curiosamente, no estaban mal del estómago, no tenían amibas, no habían padecido nunca problemas de baja presión o algo así, y sin embargo, el desarraigo que tuvieron, el abandono de la casa,
La situación por la que tuvieron que salir de su país, de su entorno, va a ocasionar una afectación física. Un muchacho llamado Adrián tuvo que viajar de bracero a los Estados Unidos. Eso implicó que dejara su empleo, que dejara a su familia, a sus hijos, a sus amigos y fíjate, hasta su equipo de béisbol en el que pues era un gran jugador. Al llegar allá, al estar prácticamente en el extranjero, él se siente más solo, en un país con un idioma y una cultura diferentes, y entonces, entre esa confusión, se siente mal. Inclusive llega a pensar que tiene una enfermedad grave. Bueno, Sergio, este es un ejemplo muy claro de lo que le puede pasar a muchas personas que empiezan como improvisamente a sentir muy mal algo que no está funcionando en el cuerpo. Ya hemos hablado de mareos, de náuseas, de vómitos, de desmayos, de taquicardias, y la gente empieza a pensar algo me está pasando y como nunca les ha sucedido esto, hasta llegan a pensar que se van a morir. ¿Qué es lo que pasa con Adrián si le dijéramos, a ver muchacho, siéntate un momento, dime todas las cosas que perdiste de repente? Y él va a decir, bueno, pues no he perdido nada. A ver, piensa bien, ¿qué has perdido? Mira, el dejar tu casa, el dejar tu familia es una pérdida. El dejar a tus seres queridos, de la cercanía de una mamá, de un papá, de unos hermanos, es otra pérdida. El tener que romper una relación con los amigos por la distancia es otra pérdida. El tener que romper con una novia, el tener que romper con un trabajo, con un equipo de béisbol o algo que te gustara, es una pérdida, y luego llegar a un lugar donde te sientes extraño, desvalido, pues aumenta el problema y esto hace que evidentemente tu cuerpo te diga que algo no está funcionando correctamente bien en tu mente. Vamos a decir, hubo algo que te desajustó. Cuando de repente se decía en algún tiempo en forma de broma, Sergio y David, que había que apretarle un tornillito a una persona, no era en realidad nada ofensivo. A veces cuando tenemos un aparato en casa que tiene un poquitito desabrochado o desajustado, un tornillito empieza a zumbar, empieza a hacer más ruido o empieza a calentarse más por alguna razón. Un pequeño toque con un desarmador puede ser la gran diferencia. ¿Qué le pasa a Adrián? No está grave, no se va a morir. Habría que decirle, estás pasando por una etapa en la que tu mente está enfrentando varias pérdidas y para que se adapte a la nueva realidad tienes que darle tiempo. Tienes que darte tiempo a ti para tratar de ajustarte a la nueva situación. Esto que le pasa a Adrián le pasa también a una persona que acaba de perder a un ser querido a través de la muerte. ¿Por qué? Porque al ser querido lo veía, convivía con él, compartía con él, y de repente se lo quitan, vamos a decirlo así, de la escena. Ya no está en su juego, ya no está en sus proyectos, ya no está en sus planes. Y alguien dice, pero ¿cómo? Si yo todos los días o cada semana o cada mes o aunque no lo viera, yo sabía que estaba vivo y esta certeza me hacía sentir cierta seguridad. Y ahora que ya no está conmigo, me están cambiando absolutamente todos mis planes, mis proyectos. Y la persona empieza a centrar toda su mente en aquello que ha perdido. Por ejemplo, Adrián será muy seguro que estando en Estados Unidos empiece a pensar mucho en su mamá, en su papá, en el partido que jugaba todos los sábados. ¿Por qué? Porque así es como está actuando la mente. La mente, haz de cuenta que se fija, que se obsesiona con aquello que hemos perdido y al obsesionarse pues hace que nos sintamos todavía más mal. Así que estamos explicándote qué es lo que sucede cuando una persona sufre una pérdida. Hay varios elementos entonces que nos hablan de que algo está pasando en nuestro interior. ¿Cómo es que comenzaron los estudios sobre la tanatología? El doctor Eric Linderman, un profesor de psiquiatría en Harvard e investigador del concepto de las crisis circunstanciales de la vida, es decir, por qué tenemos crisis en la vida, por qué determinadas circunstancias nos llevan a una determinada crisis, fue uno de los pioneros en afirmar que la experiencia del dolor pasa por etapas o niveles. En un artículo que él publicó en 1944, hace una especie de análisis de las etapas por las cuales pasa una persona. Estas etapas
posteriormente se van a ampliar o se van a hacer cada vez más específicas, pero él decía, lo que le pasa a una persona que sufre una crisis de este tipo es primero una angustia física. Fíjate lo que estamos diciendo. ¿Qué le pasó a Adrián? Una angustia física. La angustia no está solamente en la mente, y la mente está ligada al cuerpo, de tal manera que una persona no podría decir que está preocupada únicamente por su mente y sentir que su cuerpo está totalmente tranquilo. ¿Te imaginas que una persona pudiera decir, sí, tengo nervios por esta situación que estoy viviendo, por este problema, por esta ruptura, y mi cuerpo está tranquilamente? Pues fíjate que no. Por eso el doctor Linderman decía, primero angustia física. Después viene la segunda etapa que él mencionaba, que era la preocupación por la imagen de la persona fallecida. Es decir, la imagen de la persona que se ha ido se vuelve como una obsesión dentro de la persona, y esta imagen va a estarnos cuestionando si hicimos lo correcto, si no hicimos lo correcto, si lo valoramos, si no lo valoramos, y de este tipo de cosas van a surgir otros puntos, como el que él decía, como punto 3, la culpa, de lo cual vamos a hablar más adelante en estos programas. Una persona que sufre una pérdida, sea de muerte, sea de infidelidad, sea por algo, siempre dirá, yo tengo la culpa, o le echará la culpa a otras personas. Y el sentimiento que aparece después va a ser una hostilidad. A ver, David, ¿tú qué entiendes por hostilidad? Yo entiendo por hostilidad, padre, ser agresivo, crear un ambiente hostil, un ambiente de violencia, agresivo, poco amigable, de rechazo. Eso es lo que entendería. Bueno, ¿y tú, Sergio, podrías aumentar algo esta idea o estás de acuerdo con lo que dice David? Precisamente en eso pensaba, en ese ambiente de rechazo, de encapsularme y de pronto a lo mejor no querer hacer contacto socialmente con nadie más. Efectivamente, la palabra hostil significa como estar a la defensiva, como estar rechazando a los demás, como estar con una línea de agresividad, de violencia, y esto también hace que la persona se preocupe porque dice, a ver, yo no era así. Yo era una persona tranquila, una mamá tranquila, un esposo tranquilo, un hijo tranquilo, y ahora me estoy dando cuenta que estoy tratando a los demás en una forma violenta, agresiva, incluso rechazando su ayuda. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando alguien sufre una pérdida, puede ser hostil, y no es que quiera ser hostil, está pasando por estas etapas de duelo. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. Oración de la Madre Teresa de Calcuta por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús e Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú, porque tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María,
causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíenos y protéjanos. Amén. En tu camino, el curso de tanatología. Continuamos en este tiempo de reflexión para ti que estás sufriendo alguna pérdida o que te estás preparando para tener elementos cuando ésta se presente. La hostilidad, ¿cuánto daño hace a la persona que la está viviendo? Y también cuánto daño hace a quienes están cerca de ella. Digo, en primer lugar, a quien la está viviendo porque una persona hostil no va a ser apreciada por los demás. Una persona hostil no va a ser buscada por los demás, por el contrario, está preparando un distanciamiento entre aquella gente que recibe este tipo de conducta, porque a nadie nos gusta que nos ofendan, que nos reprochen o que sean violentos con nosotros. Y lamentablemente a todas aquellas personas que están rodeando a la persona hostil, les gustaría ayudarla, pero si la persona hostil tiene actitudes negativas, dicen, ni modo, que se rasque con sus propias uñas y entonces se puede romper una posibilidad de un puente de ayuda. La quinta pérdida que hablaba el doctor Eric Liederman es la pérdida de los moldes de conducta. ¿A qué se refiere este doctor con esto? Una persona que sufre una pérdida no es la misma que hemos conocido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Hemos dicho primero que está angustiada físicamente. Antes no se portaba así. Antes no tenía como una cosa obsesiva en la mente a la persona o lo que había perdido. Antes no se estaba culpando, no estaba culpando a los demás. Antes no era hostil. Y esto, evidentemente, nos está hablando que la persona está teniendo un cambio radical. Y esta pérdida de un molde de conducta hace que la persona también se sienta totalmente, desfasada. Que llega a decir, es que me siento como si estuviera volando, me siento como si estuviera en otra dimensión, me siento como si estuviera en un sueño, como si estuviera perdiendo la conciencia. Bueno, a todo mundo nos gusta tener una conducta estable porque la estabilidad, recuerda, siempre nos da tranquilidad. La estabilidad nos da paz, la estabilidad nos da también cierta armonía. Si una persona ha perdido esta estabilidad, esta paz, esta armonía, evidentemente que de ninguna manera podrá ser feliz. Las 5 etapas expuestas por Linderman han sido ampliadas por otros estudiosos que llegan a presentar hasta 10 etapas. Como cada ser humano es distinto, los procesos, te tengo que decir, tienen variantes. No porque tu hermano y tú hayan perdido a la mamá a través de la muerte, van a tener un proceso exactamente igual. No, van a pasar por las mismas etapas, pero pueden pasarlas en un orden totalmente diverso. Alguien podrá presentar primero la culpa, alguien podrá presentar primero la hostilidad, alguien podrá presentar primero la angustia física, alguien traerá la angustia física hasta el final, en fin. Lo importante es que todas las personas que viven el duelo en una forma adecuada terminan madurando como personas, viviendo más profundamente la vida y preparándose también para cualquier otra pérdida para que no les afecte tanto emocionalmente. Ahora, aquí tenemos que decir que, hablando ya de la primera etapa de negación, de la que ya hemos hablado un poquito, no porque neguemos algo significa que no ocurrió. Fíjate, repite bien esto en tu mente. No por negar que algo está ocurriendo, no por cerrar los ojos, la realidad cambia. Por eso, si tú comprendes esto, date cuenta que es mejor que aceptes la realidad, aceptes lo que has perdido, y entonces comiences en una forma conveniente el duelo. ¿Y qué hacer? Vamos a ponernos ahora desde el otro lado, desde el otro punto de vista de quien no ha perdido a un ser querido o no ha sufrido una pérdida. ¿Cómo podrías ayudar tú a alguien que ha sufrido una pérdida? Imagínate que nunca has escuchado nada de tanatología, que no sabes nada de psicología
que eres una simple amiga, una simple comadre, un simple compadre de tu compañero obrero, de tu compañera costurera, de tu vecino, de tu vecina, y qué es lo que se te ocurre para ayudar. Aquí le voy a pedir a David y a Sergio que ellos, así, dentro de su manera simple, sin gran esfuerzo, digan cómo se le ocurre a una persona ayudar a otra cuando sufre la muerte de un ser querido. Bueno, lo primero que uno hace, padre, cuando se entera que el familiar querido de alguna persona falleció, pues es decirle: no se preocupe, llore todo lo que tenga que llorar, desahóguese, cuénteme lo que quiera, estoy para ayudarlo. Y una frase que todos hemos escuchado, padre, es: la vida tiene que seguir. Eso creo que es invariable que uno lo escuche cuando se ha perdido a un ser querido, padre. Bueno, aquí hay un comentario interesante que hace David. Sin embargo, habría otra persona que diría: no, yo estoy escuchando en muchas ocasiones algo distinto a lo que dice David, porque David dice que las personas le comentan al deudo: llora todo lo que quieras. Y yo más bien he escuchado que le dicen: no llores, resígnate, todo va a estar muy bien. Y esto evidentemente es un error. Ya hablamos en alguna ocasión de que lo correcto sería lo que David nos está diciendo, y seguramente David pues ya se dejó influir por el curso que estamos nosotros preparando aquí. Pero lo normal es que la gente te diga: no llores. Y con eso, en lugar de ayudarte, no te están ayudando. Lo mejor es: llora, desahógate. Si quieres que te deje un momento a solas, aquí voy a estar. Y estoy diciendo otro momento importante, porque a veces pensamos que ayudar al deudo es estar todo el tiempo con él. Y los pobres familiares del deudo no solamente lo están velando, sino tienen que estar atendiendo a toda la gente y escuchando a una gente y escuchando a la otra, y se repite y se repite y se repite, y no los dejamos descansar cuando a lo mejor lo que necesitan es: vaya, métase al cuartito que tiene ahí la funeraria, descanse y se acabó. O como le hacen muy prácticamente en la mayoría de otros países que no son latinoamericanos, en donde el difunto pues es acompañado en un homenaje durante las horas ordinarias. Cuando es de noche, cierran la capilla funeraria, se van los familiares a dormir a su casa, todo mundo, y al día siguiente regresan para el sepelio. Y luego tengo que decirte que tampoco ayudan en nada los chistes que son muy frecuentes en los velorios. ¿Y por qué se hacen tan frecuentes y tan fuertes los chistes en los velorios? Bueno, porque están tratando de remediar la tensión tan fuerte que todos los que están velando al difunto tienen. Porque en un velorio todos están tensos. En primer lugar, nadie sabía el momento en que iba a morir la persona, y generalmente cuando te hablan para invitarte a un velorio, lo que pasa es que estabas trabajando, ya ibas a dormir, ibas a una fiesta, tenías pensado salir de viaje. Vamos, tú no tienes en tu agenda ir dentro de 2 semanas al velorio de fulanito. Evidentemente que no. Y el hecho de que te avisen de última hora crea angustia, y los que llegan ahí luego no saben qué decir. Dicen: ¿qué le digo al deudo? ¿Cómo lo consuelo? Y al no saber decir nada, tienen una angustia de tal manera que, para hacerla salir, para que hagan que las personas se sientan menos tensas, pues se utilizan los chistes, las bromas y cosas de este tipo, que yo diría no ayudan mucho a la persona que está sufriendo por la pérdida. Lo mejor sería simplemente llegar y decir: mira, no tengo palabras para decirte, quisiera apoyarte en lo que tú consideres que es adecuado, si necesitas algo estoy a tus órdenes y te voy a acompañar un tiempo aquí, simplemente para que sientas que estoy aquí contigo. Y de esta manera no estás haciendo nada inadecuado. ¿Tú, Sergio, tienes algún comentario sobre alguna ayuda equivocada? Sí, me tocó una ocasión, pues precisamente en un funeral de un familiar, en donde otro familiar de pronto se acerca. Fue en el funeral de mi padre, me jala así, me sacude y me dice en un tono así como molesto, como si me estuviera echando pleito: cálmate, ya cálmate. ¿O qué tienes remordimientos? Y yo le dije: déjame en paz, con mi pena necesito desahogarme. Estás mal y no faltan las señoras
no lo dejas ir porque no se puede desprender el alma y bueno, creencias equivocadas. Bueno, aquí estás tocando un tema interesante que tiene que ver con la fe de algunas personas que piensan que si la persona llora, el difunto no se va, que el alma no se desprende y que entonces se queda vagando o penando. Esto yo no sé de dónde lo han sacado. La Sagrada Escritura no lo menciona. Yo no conozco alguna literatura seria que lo mencione. Y sin embargo, no sé si sea una manera de convencer a la persona de que se calme por miedo, es decir, por una especie de chantaje para que la persona acepte la pérdida, pero a mí no me parece que una persona tenga que aceptar la pérdida por chantaje, sino en todo caso por convencimiento. Algo importante que tenemos que decir en este momento para ayudarle a alguien que sufre una pérdida es no hacerle el trabajo a quien ha sufrido una pérdida. ¿A qué me refiero? A que normalmente vemos nosotros a quien ha sufrido una pérdida como alguien que de repente queda inútil, como si de repente todas las capacidades de leer, de maniobrar, de dirigir, de tomar decisiones, haz de cuenta que las perdió, y esto es totalmente falso y absurdo. No porque haya sufrido yo una infidelidad, no porque haya sufrido una pérdida a través de la muerte de un ser querido, me hago inútil. Y lamentablemente los familiares, los amigos llegan y empiezan a tratar de hacerle, a resolverle la vida a quien ha sufrido una pérdida. Y en este caso Sergio y David, lejos de estar haciendo una ayuda, están cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque especialmente la persona que está sufriendo, es cierto, se siente apapachado, se siente como que le están resolviendo el problema y a quien no le gusta que le hagan esto. Pero vamos a continuar hablando de esto en un momento. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Estamos hablando de cómo poder ayudar a una persona que ha sufrido una pérdida y David tiene un comentario. Decía usted, padre, que no ayudamos mucho a los deudos de un difunto cuando pretendemos resolverles la vida, cuando han tenido esa pérdida, de llevarlos a lugares que acostumbraban ir ellos solos, de hacerles de comer, de apapacharlos, casi de dormirlos en la cama, porque siento, padre, que lo que estamos haciendo en ese caso es dejarlo a él solo con sus pensamientos y no que se ocupe de su realidad. Es decir, estamos dejando que se sumerja solo en su pena, que no tenga otra cosa que pensar más que su pena, en lugar de distraerse en las actividades cotidianas que tenía. Y yo diría no distraerse, sino simplemente continuar viviendo. Es decir, el que se murió fue otro, no fuiste tú. El que se fue de tu casa, si ya se fue para casarse, fue tu hijo, no tu mamá o papá. El que haya tenido una pérdida de un ser querido no significa que yo en ese momento quedé desconectado y sin responsabilidad alguna en mi trabajo, con mi familia o cosas así. Entonces, la señal que le tenemos que dar y el mensaje que le tenemos que dar a una persona que ha sufrido una pérdida es: tu vida tiene que continuar con el ritmo que llevabas. Te va a costar trabajo volver a tomarlo, pero no puedes dejar algo para lo cual estabas viviendo, algo que era tu pasatiempo, algo que te gustaba, algunas actividades que ya tenías comprometidas, no las puedes dejar absolutamente de lado. Y disculpen que yo esté subrayando esto, pero es que es frecuente que ante una pérdida, la persona dolida pueda crear lazos insanos de dependencia o de control. Vuelvo a repetir, lazos de dependencia. Claro, si consigo alguna gente que me haga todo, pues ya hice un lazo de dependencia, me voy a hacer dependiente de los demás. Es que antes caminaba, ahora me da cosa caminar. Es que antes yo hacía las cosas solo, no, es que ahora quiero que alguien se quede a vivir conmigo. Eso es dependencia o de control. Personas que son manipuladoras pueden empezar a controlar a alguien como en esta situación. Pensemos en una madre de familia que
ya había aceptado que sus 5 hijos se fueran de la casa, se independizaron, se casaron. Le costó trabajo aceptar el momento en que los hijos dejaron la casa, pero finalmente lo aceptó y ya se quedó a vivir únicamente con el marido. Bueno, de repente el marido fallece y aquella mujer que ya había hecho la vida en una forma independiente con la compañía del marido, pero en una forma independiente de los hijos, empieza a decirles a los hijos: vénganse a vivir conmigo, es que yo ya no puedo, y entonces empieza a controlar a los hijos para que estén todo el tiempo con ella. Y claro, esto va a propiciar problemas con las nueras, con los hijos de los hijos, es decir, con sus propios nietos. Yo creo que lo conveniente es que los hijos se vayan repartiendo el tiempo, la vayan a visitar por la mañana, no es necesario que se queden por la noche, a menos que haya mucha inseguridad o que la persona esté muy enferma. Pero aún en ese caso, se puede poner a una persona, dama de compañía, una enfermera que acompañe, que incluso pueda estar más capacitada que el propio hijo, que no sabe ni inyectar, ni medir la presión, ni cosas así. Sin embargo, en este caso, la persona controladora que dice: no, si no eres tú, no me mandes a la enfermera. No, si no eres tú, no quiero. Y uno tiene que tener una habilidad para decir: mamá, no hay de otra. O en estas circunstancias, yo no permito que me vuelvas a controlar. Entonces vemos aquí como un problema de una pérdida, del sufrimiento de una pérdida, puede ocasionar problemas totalmente distintos, ¿no? Así que vamos a poner un ejemplo, Sergio. ¿Nos puedes hablar de Dolores, por ejemplo? ¿Qué le sucede a Dolores de acuerdo a esto que estamos nosotros mencionando? Dolores nos escribió una cartita chiquita, no mencionamos el apellido, pero ¿qué es lo que nos dice Dolores? Dolores aquí nos comenta que tiene problemas de baja autoestima y también pues ella tenía el pensamiento que no valía por ella misma, sino que valía por su esposo y sus hijos. De pronto se sentía inútil para enfrentar obstáculos y problemas, así que entonces ella dejó que su esposo tomara todas las decisiones importantes. Ella no tenía el valor para tomarlas, lo deja a él que empiece a tomar esas decisiones importantes. Entonces Dolores, se limita a hacer pequeñas tareas, a hacer quehaceres, de pronto dice no puedo y comienza a cerrarse. Por otra parte, el poder que ejercía sobre sus hijos la hacía sentirse importante. Dolores creía que su autoestima subía, pero en realidad es que era manipuladora. Cuando sus hijos se casaron, su autoestima bajó porque no solo sentía que perdía el valor, sino también perdía el control sobre ellos. Entonces buscó de muchas formas mantenerlos atados a ella, pero afortunadamente no lo logró. Tiempo después, cuando murió su esposo, ella se sintió casi inválida. De pronto dijo: ya no tengo nada, porque se había hecho dependiente de él. Sus hijos quisieron brindarle ayuda y pensaron que lo mejor sería regresar a vivir con ella temporalmente, y ahí fue donde comenzaron a hacer hasta las pequeñas cosas que Dolores hacía. Lógicamente que el resultado fue que en lugar de ayudarle, crearon en Dolores una gran dependencia. 3 meses después de que habían vuelto con ella, Dolores ya se había convertido en una inútil. Así es, y había tomado el control nuevamente de sus hijos. Este es el caso de Dolores. Muchas gracias, Sergio. Miren, este caso, y le agradecemos a Dolores la confianza que nos ha tenido para contar esta etapa difícil que afortunadamente ya ha superado, pero es un caso que nos muestra cómo ante una pérdida puede haber cambios sumamente drásticos, cambios de conducta en alguien. ¿Qué le pasó a Dolores? Sintetizando, una persona que tenía baja estima, que se hace dependiente del marido, sufre la pérdida del marido y lejos de aprovechar este momento difícil para crecer, para madurar, para hacerse independiente, para respetar a sus hijos y vivir la vida con alegría, lo que hace simplemente es chantajear, manipular, dejarse vencer por la autoestima y convertirse en una mujer totalmente controladora. En lugar de Dolores manejar sus mecanismos internos y manejar su estima en una forma correcta, se aprovecha de la ayuda equivocada de sus hijos para hacerse pasar por víctima y seguir con su manipulación y su dependencia.
Así que este caso es una alerta para ti que nos escuchas, para que ofrezcas una ayuda correcta. No es sano crear lazos de dependencia ni caer en el juego de quienes se sienten víctimas de la vida. Es mucho más sano ayudarles a enfrentar su realidad y a continuar su vida ordinaria y a seguir viviendo en forma independiente. No es lo mismo acompañar y ayudar que resolver los problemas del otro. A una persona que ha sufrido una pérdida, dile: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te puedo acompañar? Correcto. En resumen, la primera etapa del duelo es la negación, que consiste en negar el hecho. Frases como: no es cierto que estoy enfermo de cáncer, no se murió mi hijo, no me abandonó mi esposo, no lo puedo creer, mi mente lo sabe, pero en lo más íntimo no lo puedo aceptar, etc., son frases que nos hablan de esta negación. Quien sufre una pérdida importante llega a pensar que se trata de un sueño del que va a despertar, siente que cuando suena el teléfono le va a hablar la persona amada que se ha ido o que ha muerto, imagina que la ve en algún sitio o que se comunica con ella a través de sueños. Parte de la negación es conservar todos los objetos personales de quien se ha ido y tenerlos listos como si fuera a regresar. Es comprensible que se desee guardar algún recuerdo, pero es absurdo querer conservar todo y no deshacerse de lo que ya no tiene sentido. La etapa de negación es un intento de nuestra mente, de tu mente, para evitarte el dolor. Sin embargo, no podemos negar la realidad. No porque cerremos los ojos el mundo desaparece, no porque neguemos algo significa que no ocurrió. Hay personas que por la negación detienen incluso por años el proceso de maduración del duelo, y es común que la etapa del choque o negación se repita en algunos momentos del duelo. Así que ya sabes por dónde vas a ir transitando en esta pérdida, en este duelo que estás sufriendo en este momento. Yo te diría: no te asustes, pronto encontrarás la salida y ve conociéndote a ti mismo, a ti misma, para que cuando vuelvas a tener otra pérdida sepas las características que hay en ti al sufrir cualquier pérdida. No olvides que mañana continuaremos con el curso de tanatología.